Muy bien, buenos días universitarios, bienvenidos a esta nueva sesión virtual. Hemos ya avanzado muchísimo en nuestra materia, hemos visto el concepto de las obligaciones, hemos visto de dónde nacen, su fuente, su origen, y hemos visto durante las últimas clases los efectos de las obligaciones desde dos puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista del cumplimiento, las diversas formas de cumplimiento que existen, y durante las últimas clases de una manera más precisa, hemos visto qué ocurre ante el incumplimiento. Ustedes ya conocen cuál es la curva con la cual pueden agredir a aquellos deudores en caso de incumplimiento. Saben que la última instancia de esta agresión patrimonial es la ejecución forzosa, ¿verdad? Que se materializa a través de una medida precautoria de embargo y posteriormente la venta judicial de los bienes. Esa es la forma que sigue nuestro ordenamiento jurídico. Y finalmente hemos visto una de las más importantes fuentes de las obligaciones, algo que en su vida práctica les va a servir muchísimo si ustedes lo aprenden bien, que está relacionado con los daños y perjuicios y la responsabilidad civil, ¿no? Modernamente denominado como derecho de daños. Hemos tomado 4 clases para avanzar esa materia y el cuestionario ha estado disponible hasta el día de hoy. Es uno de los cuestionarios que vale más puntos también porque el contenido básicamente es por 4 sesiones, ¿verdad? Entonces no se sorprendan por la nota que estaba asignada a este cuestionario y espero que les haya ido muy bien, que hayan podido obtener buenas notas. Los materiales de esta lección, la que vamos a comenzar el día de hoy, también se encuentran ya disponibles. Vamos a ver el día de hoy una lección que está dividida básicamente en 3 partes. Primero vamos a ver una cuestión general relativa a la transmisión de las obligaciones, un aspecto general, conceptos generales, y después vamos a ver la sesión o transmisión más bien de la parte activa. Ustedes saben que en esta estructura de la obligación se contrapone el crédito del acreedor por una parte, compuesto por 2 facultades de recibir y de exigir, versus o la deuda o responsabilidad de parte del deudor, ¿verdad? Ese deber de cumplimiento y la responsabilidad para el caso del incumplimiento. Entonces, vamos a ver primero una aproximación general a lo que es la transmisión de las obligaciones, un fenómeno general que en algunos textos se denomina como circulación de las obligaciones, ¿no? Como si las obligaciones pudieran caminar y trasladarse de un lugar a otro, circulación de las obligaciones. Ese es el término general con el cual ustedes pueden encontrar también esta materia. He compartido con ustedes ya un material también en el foro que les pido puedan leer, puedan revisar. Justamente ahí se habla de la transmisión de las obligaciones en el sentido de circulación de las obligaciones. Después vamos a ver la parte activa, cesión de créditos, cesión de contratos y por último vamos a ver la transmisión de las obligaciones a través de varias figuras, la delegación de deuda, la expromisión, la asunción de deuda. Son varias figuras de transmisión de la parte pasiva. Esa es entonces la lógica, ese es el plan que intentamos desarrollar en esta clase y también en la siguiente clase. Vamos a comenzar rápidamente. Ahí está nuevamente esta figura desagradable que yo espero puedan acordar después de nuestras clases, esa cara ahí medio rara, medio extraña, que contiene los elementos de las obligaciones. No se olviden, el derecho de las obligaciones, el derecho de crédito es una relación persona a persona, acreedor y deudor, con un contenido específico que es la prestación de vida, ¿no? Este es entonces el esquema básico de una obligación. Y como ustedes saben, en la parte activa de la obligación se encuentran estas 2 facultades, ¿verdad? De recibir la prestación de vida y en caso de incumplimiento exigirla de manera forzosa, como hemos visto durante nuestras últimas clases. Y por el otro lado, en la parte pasiva, tenemos ahí al deudor, que tiene un débito, que tiene una deuda, que está compuesto a su vez por 2 componentes, ¿verdad? Si uno lo mira de manera muy particular, si uno hace una disección, si fueran ustedes médicos, entonces mirarían ahí la deuda del deudor y encontrarían 2 cosas. Por una parte, el deber, esa presión psicológica que se produce antes del cumplimiento de la obligación, después de que ha nacido, y después la responsabilidad en caso de incumplimiento, ¿no? Que es lo que permite justamente la agresión patrimonial. Saben ustedes también, y se los recuerdo simplemente, que en el caso de las obligaciones naturales no existe esta responsabilidad ni esta facultad de exigir, ¿no? Son obligaciones imperfectas con un vínculo jurídico atenuado.
Ahora bien, puede darse en estos casos que exista transmisión, que exista sucesión, que exista circulación, tanto en el lado activo de la obligación como en el lado pasivo de la obligación, ¿no? Tenemos a un sujeto activo inicial y luego un sujeto activo prima, digamos, ¿no? Como veíamos en obligaciones, ¿no? Un segundo sujeto, pónganle nombres, como somos abogados, las matemáticas no nos gustan tanto, ¿no? Entonces, Juan y Pedro, así es más sencillo, ¿no? Y si fueran romanos, usarían otros nombres, ¿no? De Tíquico, Tulio, Tácito, etcétera, ¿no? Entonces pónganle nombres, un sujeto activo inicial y luego tienen un sujeto activo que va a ingresar, que va a sustituir, que va a suceder, que va a ingresar en lugar de otro en esta relación jurídica, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir en el lado pasivo, ¿no? No se olviden que en general la obligación ahora se ve como una relación económica, una relación de patrimonios. Si vemos los primeros artículos de obligaciones de nuestro Código Civil, el 291, por ejemplo, se van a dar cuenta que el contenido de la obligación es siempre patrimonial, ¿verdad? Entonces hay una prestación de vida que tiene contenido patrimonial. Por lo tanto, es posible que los sujetos, a pesar de que esta es una relación persona a persona, ¿verdad? Y que de todas maneras existe cierta estabilidad y una vez y algunas veces uno mira quién es su contraparte, le interesa quién es su contraparte, de todas maneras puede existir esta circulación o esta transmisión de obligaciones. En general, el término que más se usa cuando hablamos de transmisión de obligaciones es el de sucesión. No se olviden que sucesión es un término genérico, no es un término específico del derecho de sucesiones mortis causa que van a ver ustedes en el último año. Es una materia preciosa porque corona el derecho civil y ustedes tienen que tener ya todos estos conocimientos muy claros. Es una materia muy linda porque ya les permite aplicar todo el derecho civil, pero sucesión, no se olviden, es un término común, es un término general. ¿Qué es lo que significa sucesión? Básicamente, sucesión implica ingresar una persona en lugar de otro. Aquellos que ingresan a reemplazar a otra persona se llaman sucesores. En materia de derecho de sucesiones y en general, la persona en cuyos derechos ingresa otra u otras se denomina causaviente, causante. Ese es el término general. Causante, sucesores. Esa es la forma en que se da, ¿no? Y esta sucesión tiene múltiples formas, adopta varias formas. Puede ser, por ejemplo, en función de extensión del título, a título universal, lo que les anticipaba. Generalmente las sucesiones a título universal se dan mortis causa. Quienes reciben una totalidad, una universalidad de bienes sin distinción específica o particular se llaman herederos, sucesores a título universal, ¿verdad? Y nosotros podemos ver la sucesión a título universal principalmente en el libro cuarto, entre los artículos 1000 al 1278. Eso es lo que van a estudiar ustedes cuando ya tengan pues sus conocimientos claros sobre la siguiente materia más que viene de derecho civil, que es contratos, ¿no? Personas, bienes o derechos reales, obligaciones, que es el corazón no solo del derecho civil, sino del derecho en general, después contratos y finalmente sucesiones, ¿verdad? Ese es el plan que tiene nuestro Código Civil en el derecho civil y también la enseñanza universitaria está organizada de esa misma manera, ¿no? Entonces, ustedes cierran la materia de derecho civil con estas sucesiones de carácter universal, mortis causa, ¿no? Y también hay sucesores a título particular, a título individual, cuando ustedes se hacen de un derecho específico, de un crédito específico, de un bien determinado, de un bien particular. Entonces hay una diferencia, de acuerdo a la extensión del título, la sucesión puede ser a título universal o a título particular. Un heredero recibe una masa de bienes que no está identificada, que no está individualizada. Yo solamente quiero esta parte y no quiero esta otra. No, uno recibe todo, incluso las deudas, ¿verdad? En la sucesión a título universal no existe una individualización específica. De acuerdo con su origen, la sucesión puede ser legal o puede ser voluntaria. En algunos casos
es la ley la que organiza la sucesión. Cuando no existe un testamento, por ejemplo, entonces es la ley la que dice quiénes son los herederos. Y seguramente su profesor de derecho sucesorio les va a explicar algunas teorías sobre la sucesión, ¿no? Y hay una teoría del derecho natural que se ve ahí en sucesiones, ¿no? Y dice, ¿por qué la ley organiza de esta manera la sucesión? ¿Por qué la ley primero llama a los hijos? ¿Por qué luego llama a los padres? ¿Por qué después llama a los colaterales, ¿no? Y la teoría del derecho natural dice que el amor primero desciende. Y ustedes cuando sean papás, cuando sean mamás, van a sentir un amor especial por sus hijos. Algo que hasta que uno es padre o es madre no se conoce. Es un amor distinto, es un amor especial, ¿no? Entonces dice, el primero el amor desciende, después asciende y después recién se ramifica y va a los costados, ¿no? Entonces por eso el orden sucesorio establecido por la ley, descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales. Ese es el orden sucesorio, ¿no? Y el cónyuge tiene una situación muy especial porque concurre tanto con los descendientes como con los ascendientes. Es un heredero de carácter forzoso, ¿no? Pero hay quien nos dice cómo se hace la sucesión. ¿Por qué una persona o un grupo de personas ingresan en lugar de otro para ejercer sus derechos y también para ser responsables de sus obligaciones? ¿Por qué se produce esa transmisión de obligaciones? La respuesta es que es la ley la que organiza la sucesión, ¿no? Entonces, la sucesión puede ser dispuesta u organizada por la ley, pero también la sucesión puede ser organizada por la voluntad de las partes. Y en el caso de la sucesión mortis causa, tenemos al acto más solemne que existe en el derecho civil, al testamento. El testamento es una manifestación de última voluntad, donde el causante, o sea, la persona titular inicialmente de los derechos, organiza su sucesión, determina dentro de los parámetros de la ley cómo se van a transmitir sus derechos y sus obligaciones después de su muerte. Esa es una forma de sucesión voluntaria, pero inter vivos también existe sucesión voluntaria. Si ustedes miran el artículo 110 de sus códigos civiles, ustedes van a ver que ahí hay diversos modos de transmitir, de adquirir la propiedad, ¿no? Ahí está la compraventa, ahí está la permuta, está la ocupación, la accesión, etcétera. Hay otros actos, pero varios de ellos son contratos. Dice, otros contratos, dice el 110. Entonces, todos esos contratos que sirven para transmitir la propiedad, por ejemplo, dan lugar a una sucesión de carácter voluntario, porque existen contratos, ¿verdad? ¿Y cuál es la definición de contratos que ustedes van a ver al siguiente año? Acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En el caso de la sucesión, por ejemplo, existirá un acuerdo para que una persona ingrese en lugar de otra. Y esto puede darse en el caso de los bienes, pero también en el caso de las obligaciones. No se olviden que al final la propiedad es una especie, una forma de relación jurídica también. Es un derecho subjetivo de carácter absoluto. El sujeto activo es el propietario y el sujeto pasivo es todo el mundo. Todo el mundo tiene deberes de respetar ese título, ese derecho propietario de abstenerse. Entonces, todas las cosas, las relaciones personas con bienes y relaciones personas con personas, también pueden verse afectadas por la sucesión. Y puede ser o legal, cuando es la ley la que lo dispone, o voluntario, cuando son las partes las que establecen alguna especie de acuerdos respecto a la materia, ¿no? En cuanto a la causa, puede ser inter vivos y mortis causa, ¿no? Entonces vean cuán amplio es el término sucesión. Pero no se olviden de las cosas simples que son las que quedan. Sucesión no es nada más que subintrar una persona en lugar de otra, uno por otro. Eso significa sucesión. Y hay muchas clases, varias formas de sucesión, pero es un término genérico que significa ingresar uno en lugar de otro. Cuando ven ustedes que uno ingresa en lugar de otro, hay sucesión. En el pago con subrogación, por ejemplo, que hemos visto ya en las otras clases, habrá sucesión cuando una persona paga una y puede ejercer los derechos de esa persona, existe sucesión, ¿verdad?
Y ahora vamos a ver ya de manera específica cómo se puede dar la sucesión en la parte activa y en la parte pasiva. Veamos un poquito de historia para comprender esto. Ustedes saben por sus conocimientos. Carla, adelante antes de que continuemos. Doctor, una consulta. Estábamos hablando de la causa que puede ser intervivos y mortis causa. ¿Qué es intervivos? No sé. ¿Eso me puede aclarar, por favor? Claro que sí, y por favor adelante con todas sus preguntas. Es mejor que pregunten ahora y no en su examen de grado. Intervivos, querida Carla, significa entre vivos. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, un contrato, ¿cuál es la causa? Es un contrato entre vivos, entre personas que están vivas. Y mortis causa significa por causa de muerte. Nada más eso. Entonces, la sucesión hereditaria, Carla, para dejar bien sentado ese concepto, siempre es por causa de muerte. ¿Ya? Porque implica que al fallecimiento de una persona ingresan o le suceden otra u otras que se denominan herederos, título universal, o legatarios, título particular. Pero intervivos significa un acto entre vivos, ¿ya? Una compraventa, por ejemplo, tiene que ser entre vivos. Una cesión de contrato entre vivos. Una cesión de crédito entre vivos. Una delegación de deuda, un pago con subrogación entre vivos, ¿verdad? Eso significa entre vivos y mortis causa. Y hay diferentes especies de actos entre vivos y diferentes especies de actos mortis causa. ¿Ya? Perfecto. Entonces, cualquier pregunta, por favor, con toda confianza. Más aún si está relacionada con el tema, ¿no? Porque a veces recibimos consultas jurídicas, pero de todas maneras las absolvemos con mucho gusto, no hay problema. En cuanto a la evolución histórica, ustedes ya por sus conocimientos previos conocen perfectamente que en el derecho romano el vínculo era personalísimo, ¿verdad? Que ese nexum, ese nexo, esa relación que unía a las personas era tan fuerte que uno podía poner la mano sobre el deudor, ¿verdad? El acreedor podía poner su mano sobre el deudor, podía agredirlo personalmente, físicamente, ¿no? En su cuerpo. Y después esto va evolucionando y se pasa ya no de un carácter personalísimo a un carácter patrimonial. El día de hoy es relación de patrimonios. Y en esta evolución histórica hay determinados hitos bien importantes. Un hito muy importante que abre este camino o este paso para la circulación de las obligaciones es la sucesión mortis causa. Era necesario que en algún momento, si una persona fallecía, alguien se haga cargo, ¿verdad? De sus bienes, de las obligaciones, de lo que tenía en vida. Entonces, naturalmente, lo primero que ocurre, lo primero que aparece en materia de circulación de obligaciones era la sucesión mortis causa. Y no quiero adelantarme, aquí podríamos hablar de la sucesión en la persona y la sucesión en los bienes, que son dos sistemas de sucesión que ustedes van a ver más adelante, pero lo único que yo me limito a decirles es que los romanos eran muy religiosos y los romanos tenían una adoración a varios dioses. En cada casa, cada pater familia era responsable de la adoración a dioses, a los manes que tenía cada casa, que tenía cada familia. Entonces, esa función sacerdotal que tenía el padre de familia tenía que ser asumida por alguien. Y por eso es que se cree que existía una sucesión en la persona, que se continuaba la personalidad del pater familia, ¿no? Entonces, los herederos ingresaban en ese lugar, lo sustituían principalmente con un sentido religioso y por eso es que ahí nace la sucesión en la persona. La sucesión en la persona, ¿no? Que es un sistema que básicamente lo que hace es presumir que existe una continuación de la personalidad. No se ha extinguido la personalidad, continúa a través de los sucesores, ¿no? Y este sistema de la persona es superado con los años y ahí tenemos la sucesión en los bienes, que es muy práctica y es de los alemanes. Pero eso es otra historia que yo no voy a continuar profundizando, porque no les he dicho que no me voy a
desayunar la cena, ¿no? Entonces, carácter personalísimo. Y va evolucionando primero con la sucesión mortis causa. Después, en Francia, ya se van dando ciertas aperturas también para que puedan existir por lo menos sesiones de créditos. Y el año 1804, con la aprobación del Código Civil francés, que todavía sigue teniendo mucho impacto en varias legislaciones, en la nuestra particularmente, que tiene fuentes en el francés, en el italiano del 42, tiene mucho peso. Y se consolida ya el carácter patrimonial de las obligaciones. Y nuestro Código Civil se ocupa de manera específica y especial de la transmisión de las obligaciones y la cesión de créditos y también de la transmisión de las obligaciones. Entonces, ustedes pueden mirar el artículo 384 al 394, cesión de créditos, la parte activa de la obligación. Y el 395 al 403, la transmisión de la parte pasiva de la obligación. Ahí están las características, los efectos, los requisitos y las condiciones, ¿no? Consolidando plenamente esta evolución histórica que se ha vivido en el mundo. Primero, lógicamente, también en el mundo se ha permitido la cesión de crédito y solo después la transmisión de la deuda, porque uno para contratar generalmente mira con quién está contratando, ¿no? Y en el mundo actual, las empresas, las personas que se relacionan, generalmente no quieren que su deudor cambie, porque cuando le han prestado a alguien, han creído. Por eso se denomina crédito, por eso es una relación creditoria. Cree, de fe, de creer. Entonces, una persona cuando contrata con otra está empeñando su fe, está empeñando su creencia, está empeñando su confianza. Por eso se denomina crédito, ¿verdad? El banco, por ejemplo, tiene un crédito frente a sus deudores y un acreedor, lo mismo. Cualquiera sea, de cualquier obligación, es una persona que ha creído, por eso se llama acreedor. Es aquel que ha confiado en ese plan de conducta, en ese proyecto de conducta representado por la prestación de vida. Esa es en general entonces la evolución histórica, ¿no? Ahora, ¿qué créditos, qué derechos estarán sujetos a transmisión? El primer principio es que la generalidad de los créditos, la generalidad de las obligaciones, de las deudas, están sujetas a transmisión. Todos, por principio. Pero no hay principios absolutos. No hay derechos absolutos, por lo menos en el terreno humano, en el terreno de los hechos, del conocimiento. No hay hechos absolutos, no hay principios que sean de naturaleza absoluta. Entonces siempre existen excepciones a la regla. Pero cuando hablen de transmisión de obligaciones, ustedes acuérdense que se puede ceder en principio todo, que se puede transmitir todo, pero hay determinadas excepciones, ¿verdad? No se olviden nunca del artículo 14, parágrafo cuarto de la Constitución, que es la pieza fundamental del derecho privado, no solo del derecho civil, del derecho privado en general. Todo lo que no está prohibido se encuentra permitido. Y en segundo lugar, el 454, la libertad contractual está subordinada solamente a los límites impuestos por la ley. Pero las partes pueden definir libremente cuál es el contenido de sus actos. No se las puede limitar, a diferencia del derecho público. Ahora bien, en el caso de la sucesión mortis causa, pues también existen algunos límites, ¿no? Derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿no? Entonces, la sucesión en principio comprende todo, salvo aquello que se encuentra prohibido por la ley, regulado por la ley de manera expresa, ¿ya? Entonces, todo podría ser objeto de transmisión. Créditos y deudas podrían ser sujetos de transmisión con determinadas excepciones que generalmente provienen de la ley, provienen del orden público o que se extinguen en algún momento. Vamos a ver más específicamente esta parte cuando ya hablemos de la cesión de créditos, ¿no? Ahora ya hemos visto la cuestión general, ¿no? Con dos conceptos básicamente muy fuertes. Uno, que es la sucesión. La sucesión, que es ingresar una persona en lugar
de otra y diferentes especies, clases o modos de sucesión, ¿verdad? Entonces, luego de ver esa cuestión general, entonces ya vamos a entrar a ver esta idea específica de la cesión de créditos, de la parte activa de la obligación. Y con esto vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy, pero tenemos un trabajo en grupo. Entonces también les voy a encomendar que ustedes hagan ese trabajo, ¿ya? Porque me ha gustado ver la evolución que han tenido. Ustedes ya están pensando poco a poco, cada día más como abogados, ¿no? Y están reconociendo esa estructura, hechos, están también ya viendo cómo se analiza el derecho y lo más importante y que hace a un profesional es su opinión, es su criterio. Pero no se olviden nunca que la obligación, o que más bien, sí, la obligación de la universidad es darles a ustedes profesión, es darles oficio, pero no cultura. La cultura la van a encontrar solamente leyendo. Ustedes quieren ser personas cultas, quieren ser personas que realmente tienen bases importantes para el ejercicio de su profesión. La única manera es leer. Aquí en la universidad solamente se dan herramientas técnicas para que ustedes puedan ejercer un oficio, puedan ejercer una profesión. Pero eso nada más, es muy limitada la función estricta de la universidad. Volviendo al tema, hemos hablado ya, una vez más, miren, es recurrente, esta estructura, estos elementos, tienen que tenerlos presentes desde el día de hoy hasta que terminen sus carreras como abogados. Eso es pensar como abogado, es ver qué está ocurriendo en esta situación. ¿Existe alguna obligación? ¿Cómo ha nacido esta obligación? ¿Se ha extinguido esta obligación? ¿Cómo puedo liberarme de esta obligación? ¿Cómo se ha extinguido? ¿Ha circulado? ¿Se ha transmitido? ¿Cuáles son los efectos? Esa es la función del abogado ya en la vida práctica, porque en todo lado hay obligaciones. Ustedes pueden descomponer, como les decía, el mundo en obligaciones. Todo, donde ustedes se fijen, hay obligaciones. En esta clase hay una obligación. Yo tengo una obligación frente a ustedes, ¿verdad? Es enseñar, es estar puntual, esa es mi obligación, es crear las actividades, etcétera. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Porque esto es recíproco y conmutativo además, ¿no? Porque no hay nada aleatorio. Aquí el que estudia va a tener una buena nota, va a pasar, va a aprender la materia, ¿verdad? Entonces, en todo hay obligaciones, ¿ya? Y se puede descomponer de esta manera. Cuando hablamos de la cesión de créditos, nos estamos refiriendo a la transmisión, a la circulación de la parte activa de esos derechos que tiene el acreedor. Esa es la cesión de las obligaciones. Y en su naturaleza jurídica, ¿qué será la cesión de créditos? No estamos hablando de cesión del contrato. No tienen ustedes que confundir el crédito con el contrato, la obligación con el contrato, porque el contrato es una fuente de las obligaciones y un contrato generalmente contiene diversas obligaciones para una parte y para otra parte, ¿no? Por eso es que cuando vayamos a nuestros primeros encuentros en el mes de febrero, en el mes de marzo, creo que ha sido marzo que hemos empezado, ya no me acuerdo, pero hemos empezado rápido este año, ¿ya? Cuando nos hemos encontrado, hemos visto algunos principios de las obligaciones, características, y una de esas características era independencia de la obligación respecto a su fuente. Son cosas diferentes, separadas, que se pueden analizar de una manera distinta. Entonces, cuando hablamos de cesión de crédito, nos referimos a aquel contrato, acuerdo de voluntades, en virtud del cual un determinado acreedor transmite, transfiere sus derechos de crédito en una determinada relación jurídica obligatoria. Y ahí pueden ustedes adornarlo como quieren frente al deudor, etcétera, ¿no? Ustedes pueden utilizar ya los elementos que quieran para hacer esa diferencia específica, ¿no? El género próximo, entonces, de la cesión de crédito es contrato. ¿Y por qué decimos género próximo, no? Porque nos podemos alejar todavía más. Género próximo, contrato. Quieren alejarse un poquito más. ¿Qué es el contrato? Es un acto jurídico, ¿no? Pero para las definiciones se utiliza el género más próximo. Por eso es contrato. Y después la diferencia específica de este contrato es que transmite, ¿verdad?
existe una transmisión de parte del acreedor originario, le pueden llamar, a favor de otro sujeto que va a ingresar en su lugar en la misma relación jurídica. No se altera nada de la relación jurídica. La relación jurídica permanece de una manera incólume, tal como se ha pactado, no se extingue. Vamos a ver más adelante que la novación subjetiva, el cambio de un sujeto por otro, da lugar a una nueva obligación. Entonces aquí no, aquí en la cesión de crédito no hay extinción, solamente existe una transmisión del crédito. El deudor permanece, la prestación permanece, es otra persona que va a ingresar en sustitución del acreedor para ejercer sus derechos, pero ya en propio nombre, no en nombre de la otra persona, sino en su propio nombre como efecto de esta transmisión. ¿Qué caracteres tiene esta transmisión? En primer lugar, es consensual. ¿Eso qué significa? Que requiere del acuerdo, de la voluntad, del consenso de las partes. ¿De qué partes? El acreedor originario y el acreedor que va a ingresar en sustitución de ese acreedor original, ¿verdad? Sujeto activo y sujeto activo prima, ¿no? Pepe y Juan, como ustedes quieran. Pero además, lo consensual implica una regla, la del 521 del Código Civil, que estoy seguro que ustedes han visto también en bienes y en derechos reales. Vayan ustedes al 521 de sus códigos. Y miren qué es lo que dice. Si alguien me ayuda. Doctor. Por favor, también. Artículo 521. Contratos con efectos reales. En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. ¿Qué es lo que nos dice? Muchas gracias, Camil. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Que cuando se va a transmitir la propiedad de algo, la titularidad de algo, entonces ese acto opera solo por el consentimiento. No hace falta nada más, ni que se pague precio, ni que se entregue la cosa o los documentos que demuestran el crédito. Basta que exista un acuerdo, ¿no? Entonces, cuando hay transmisión de patrimonio, transmisión de alguna cosa, de un bien, de un crédito, de lo que ustedes quieran, efecto real, ya saben, real en derecho significa persona, cosa. Cuando alguna cosa, un bien, un derecho, un crédito, algo se transmite, esa transmisión opera con el solo consentimiento de las partes, ¿no? Tal vez no es el mejor sistema, pero es el que rige en Bolivia, ¿no? Y ustedes en algún momento pueden pensar en cambiarlo, porque la verdad es que da lugar a varios problemas, ¿no? Consensual. En cuanto a la forma, nuestro Código Civil no existe ninguna forma. No dice tiene que ser por escrito, no tiene que ser en documento público, no dice nada. Y cuando salimos de la universidad a veces nos olvidamos todo lo que hemos aprendido. No se olviden que el contrato es un acto jurídico, ¿verdad? Y como acto jurídico está sujeto a los requisitos de formación de los actos jurídicos, que están en el artículo 452 de sus códigos civiles. ¿Cuáles son esos requisitos? Consentimiento, objeto, causa y forma. 4 requisitos de los actos jurídicos. Forma, no olviden, solamente es exigible cuando la ley lo dice. Forma, analizan ustedes todos los artículos relativos a la cesión, van a encontrar que ninguno exige forma escrita ni ninguna otra forma. Por lo tanto, no existe ninguna forma exigible. Podría ser verbal una cesión. Sin embargo, ¿cómo vamos a probar las palabras? Tenemos una limitación expresa de prueba de testigos para obligaciones que superen la mínima cuantía, que es nada, ¿verdad? Ya lo hemos visto en alguna otra clase, es nada la mínima cuantía. Entonces, como abogado, como persona diligente,
tienen que documentarlo, ¿no? Algunas normas para evitar una distorsión en esta parte simplemente exigen que exista forma escrita. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Ah, pero ¿no ha dicho acaso, profe o docente, que esto era un contrato? ¿Acaso hay contratos unilaterales? Ah, pero los contratos sí pueden ser unilaterales o bilaterales desde el punto de vista de sus efectos, no de su formación. En su formación, todos los contratos son bilaterales. No hay contrato que sea unilateral. Todos son bilaterales porque el consentimiento es el beso entre la oferta y la aceptación. Cuando oferta y aceptación se encuentran, hay consentimiento, ¿verdad? Entonces siempre hay bilateralidad desde el punto de vista de la formación, pero desde el punto de vista de los efectos, sí puede ser unilateral o puede ser bilateral. Los actos gratuitos son generalmente unilaterales. Solo una parte asume una obligación frente a la otra. En cambio, pueden ser bilaterales. También se habla de sinalagmáticos perfectos cuando son bilaterales. Hay reciprocidad de obligaciones. En esos casos, pues existen contraprestaciones. Por ejemplo, una cesión onerosa, ya no gratuita. Gratuita es te cedo porque te quiero, por mi pura voluntad, por el puro afecto de mi voluntad. Eso es unilateral. Bilateral es que existen contraprestaciones recíprocas. Por ejemplo, la cesión onerosa. Yo quiero tu crédito, todo tu crédito quiero comprarlo. Vale 100, pero yo te voy a pagar el día de hoy 80 porque tengo que esperar un año más para que te pague y no sé, hay determinados riesgos. Entonces, cédeme tu crédito por este monto de dinero. Y se da. En el mundo actual las obligaciones circulan mucho. Ustedes recordarán el año, ¿qué año era? El año 2008. Eran muy jóvenes, tal vez no lo recuerden. Pero bueno, ese año se presenta en el mundo una de las últimas crisis financieras, la crisis subprime, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Había una empresa en Estados Unidos que colocaba préstamos, prestaba, todo el mundo prestaba. Y eran personas denominadas ninjas, ¿ya? En inglés es no income, no jobs, no assets. No tienen ingreso, no tienen trabajo, no tienen activos, ninjas, ¿ya? No income, no jobs, no assets. Pero decían, yo les presto a estos ninjas, ¿y con qué garantía o con qué seguridad? El principal activo que ellos van a adquirir va a ser mi garantía. Voy a poner hipotecas. Y además de las hipotecas, voy a contratar un seguro, si es que no me pagan, un seguro de crédito. Si falla en pagar su deuda, entonces el seguro va a pagar la deuda, ¿no? Entonces, hipoteca más seguro, una belleza. Y colocaban dinero. Todos esos créditos los hacían unas bolsas y los cedían. Recibían dinero y volvían a hacer lo mismo. Y eso ha provocado una caída terrible del mercado, porque fallaron todos los prestamistas. El seguro no tuvo para pagar y los bienes, como eran tantos que estaban en remate, se hundieron en los precios. Por eso era bueno, positivo, o se podía comprar bienes en Estados Unidos al mismo valor que en Bolivia. Departamentos y muchas cosas, ¿no? Entonces, la cesión es algo que está muy presente en el mundo actual y puede ser generalmente bilateral. Uno tiene interés en comprar créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquella persona que ha colocado los créditos, digamos un banco, tiene toda una cartera bonita de créditos colocada, pero quiere seguir prestando. Entonces, lo que hace es vender esa cartera de créditos a otro. Ese otro dice, yo quiero invertir en esta cartera de créditos, parece bien, entonces me van a pagar más, yo estoy pagando un precio menor hoy día y todos nos beneficiamos. Entonces, algo que está muy presente en el mundo, ¿no? Y se da en los grandes casos, temas financieros muy complejos, pero también en el día a día, en cosas muy pequeñitas. Es conmutativo, o sea, la cesión de créditos es conmutativa. Uno conoce de entrada cuánto va a ganar, qué riesgo está tomando,
No hay ese elemento aleatorio, ¿verdad? Ustedes han visto los actos jurídicos que pueden ser conmutativos y también pueden ser aleatorios, ¿verdad? Este es un acto conmutativo. No existe incertidumbre, no existe algún elemento de suerte. Uno sabe ya qué es aquello que está comprando. Ahora bien, en cuanto a la capacidad, ¿no? Las partes de este negocio son el cedente y el cesionario. El cedente es la parte que transmite, el cesionario es aquel que se beneficia de esa transmisión. El cedente está transmitiendo, está transfiriendo, está disponiendo. Ustedes saben que la propiedad, el derecho real prototipo, nos genera básicamente 3 atributos, ¿verdad? Usar, disfrutar y disponer, ¿verdad? Entonces, la disposición en general requiere capacidad de obrar, ¿verdad? Entonces, se exige en el cedente capacidad de disposición. Cesionario. El cesionario es la persona que se beneficia. En este caso, ¿un menor de edad puede beneficiarse? Sí, puede beneficiarse con los efectos que existen cuando un contrato es concluido por un incapaz, ¿verdad? Pero existe en esta parte unas disposiciones específicas que establecen una incapacidad relativa de obrar. El artículo 386 del Código Civil señala específicamente que algunas personas no pueden ser cesionarias, ¿no? Esa es una incapacidad relativa, ¿no? Ustedes saben bien que la capacidad es una medida de la personalidad, ¿no? Es una medida de esa aptitud o idoneidad para ser titular de derechos o para contraer obligaciones. Esa medida está limitada en el caso de los cesionarios para determinadas personas. Ustedes pueden ver con mayor detalle y con mayor calma ya en sus códigos civiles prohibiciones que existen en el artículo 386 del Código Civil, ¿no? Funcionarios, servidores, autoridades, mandatarios y administradores, ¿no? No pueden ser beneficiados de una cesión, ¿no? Pero bajo determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, ahí pueden ver con mucha calma ya en sus casas quienes no pueden ser cesionarios. Existe una limitación y la sanción es la nulidad, ¿no? Existe una sanción bastante fuerte por temas lógicos, ¿no? Si una persona es juez, es fiscal en una causa judicial, ni cómo se haga de de ese interés que se está discutiendo, ¿verdad? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces hay unas limitaciones que están justificadas desde un punto de vista muy razonable, ¿no? Entonces eso en cuanto a la capacidad, tanto del cedente como del cesionario, que son las dos partes que intervienen. Noten aquí que el deudor no tiene nada que hacer. Es el acreedor como cedente y el cesionario como aquel tercero que recibe la transmisión de este crédito. El objeto de la sesión, lo que les decía hace un momento que íbamos a indagar un poquito más. En principio habíamos visto todo se puede ceder y ahí está la base constitucional y legal. La Constitución, artículo 14, parágrafo cuarto, el Código Civil, artículos 454 y 519, ¿verdad? Y el principio es todo se puede ceder salvo aquello que se extingue con la muerte. En el ámbito del derecho sucesorio existe esta regla aún más clara que también por analogía se puede aplicar y también el 384, ¿no? Dice, el acreedor aún sin el consentimiento del deudor puede transferir su crédito a título oneroso o gratuito siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley o lo convenido, ¿no? Entonces hay un límite que es muy general y hay otros límites, ¿no? Hay obligaciones, cuando hemos visto las obligaciones personalísimas, ¿se acuerdan? Aquellas que eran intuito persona, por voluntad de las partes, porque la ley lo señala, por las características o la naturaleza de la prestación, ¿no? Hay obligaciones que realmente solamente pueden ser ejecutadas por el deudor o el acreedor, se ha convenido que va a ser intuito persona, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, por naturaleza de las cosas, por la voluntad de las partes o porque la ley lo señala, miren el 388, parágrafo segundo y el
parágrafo tercero del Código Civil. Dice, sin embargo, el cedente no puede transferir al cesionario la posesión de la cosa recibida en prenda, una limitación. ¿Por qué? Porque ese crédito es personalísimo. Si a ustedes les dan algo en prenda, lo dan pues por sus condiciones de ustedes, ¿no? Ni cómo se le den la prenda a otra persona y luego cuando vengan a reclamarles, ustedes digan, no, yo ya no la tengo la prenda. Tu anillo de matrimonio lo he dado a este otro fulano y el otro fulano ha desaparecido, ¿no? Entonces, esa prenda no se puede transmitir, ¿verdad? Por cuestiones obvias. Entonces, hay limitaciones en la ley. Y en el tercero dice, tampoco se traspasan las excepciones personales del cedente. No hay excepciones personales del cedente que son en razón de la persona, en calidad de la persona, ¿no? Hay determinadas, por ejemplo, acciones entre familiares, ¿no? Entonces, que son muy personales, ¿no? Yo te cedo, por ejemplo, mi acción para divorciarme. Difícil, ¿verdad? No se puede ceder esa acción, tienen que ejercerlo personalmente, ¿verdad? Entonces hay así excepciones personales, hay derechos, hay créditos que son personales y hay una limitación general establecida por la ley, ¿ya? En el caso, bueno, de estos temas ya está señalado y los accesorios del crédito sí son sujetos de transmisión hereditaria, ¿no? Y generalmente uno hace estas sesiones en razón de estos privilegios. Cuando una persona tiene una hipoteca, por ejemplo, yo estoy por debajo, entonces cobraré por lo menos algo o tengo interés en este bien. Entonces, quiero yo ese crédito que tú tienes por esa hipoteca que tienes, ¿no? Eso se transmite también. Todos los accesorios también se transmiten, ¿no? El 388 del Código Civil dice, la cesión del crédito al cesionario comprende los privilegios, las garantías personales y reales y todos los demás derechos accesorios, pero no los frutos vencidos salvo pacto en contrario, ¿no? El 388 entonces contiene algunas limitaciones en cuanto al objeto de la cesión, en cuanto a lo que recae la cesión, ¿ya? Y para ir terminando ya esta parte muy rápidamente, les pido que ustedes puedan revisar también de manera específica, de manera concreta, estos efectos que produce la cesión. Generalmente ustedes van a ver en los libros y en los autores, en la doctrina, que se analizan los efectos legales que producen las cosas a partir de las relaciones entre partes y las relaciones frente a terceros. En el caso de la cesión, las partes son cedente y cesionario. Entonces hay determinados efectos, consecuencias de derecho que surgen entre ellas. Pero también hay efectos respecto a terceros, ¿no? Las partes son estas, cedente, cesionario, pero también pueden haber terceros, ¿no? Un tercero, por ejemplo, el deudor. Entonces, ¿qué efecto habrá respecto al deudor? Porque el deudor no participa de este acto. El deudor no tiene nada que ver, no tiene voz en estos casos, salvo que exista algún pacto en el contrato, ¿no? Y ahora las empresas se cuidan de eso, ¿no? Cuando uno contrata con otro, le dice, tú no puedes ceder, tú no puedes hacer nada salvo que yo te autorice. Entonces ahí por voluntad de las partes existe una limitación, ¿no? Lo primero, a ver, entre partes, si es un contrato, el primer efecto es que lo que se ha convenido tiene fuerza de ley entre partes, ¿no? Ese es el primer efecto. Después, frente al deudor cedido, como les decía, no es necesaria su aceptación, basta una notificación. El artículo 389 nos habla de aceptación o de notificación. Esta notificación tiene su origen también ahí atrás en el derecho romano con la denuncia. Antes había que denunciar, había que hacerle conocer público al deudor que había existido esta cesión. Otro efecto, si antes de la notificación el deudor paga, queda liberado porque no conocía de la cesión. Si lo hace después, entonces será un pago indebido y el que paga mal paga dos veces. Pero si paga antes de ser notificado, entonces quedará liberado. Después, en el caso de que la cesión sea a título oneroso, bilateral, en ese caso, el cedente debe garantizar la existencia de la deuda del crédito que está cediendo. Y el 393, si es a título gratuito, lo opuesto, dice, ¿no? No está obligado a garantizar la existencia del crédito.
cesión unilateral. En caso de que el deudor sea insolvente, el cedente no es responsable, porque se está asumiendo un riesgo, es un contrato conmutativo, ¿verdad? No es aleatorio, tú sabes qué te estás comprando, y ya si puedes cobrar o no es otra cosa. Y respecto a terceros, el efecto señalado en este caso es que el primero en notificar al deudor o en obtener su aceptación es a que se beneficia, ¿no? Este es un efecto entre cesionarios, porque puede ser que un cedente transmita un mismo crédito varias veces, que no actúe de tan buena fe, y en ese caso, el primero que notifica es el que tiene derecho. Todos estos efectos, queridos universitarios, están señalados en el 308, desde el 384 hasta el 394. Por ejemplo, esta eficacia entre terceros. Dice, si hay diversos cesionarios sucesivos del mismo crédito, tiene prioridad el primero que ha notificado la cesión al deudor o que ha obtenido primeramente su aceptación por acto de fecha cierta, sin ser preciso tener en cuenta la fecha de la cesión. Entonces, miren que es importante cerrar y atar todos los cabos. Es importante que exista notificación o aceptación del deudor. Es alternativo. No necesariamente se requiere aceptación, porque dicen o notificación, ¿verdad? Entonces, uno u otro, conjunción disyuntiva. Las palabras son bien importantes, ¿no? Y aquí hay mucha crítica, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de que ha transmitido algo que ya no tenía? Porque el 521 del Código Civil dice que se ha transmitido ya solo con el consentimiento, ¿o no es así? No es esa la regla que gobierna los documentos, los contratos. Entonces, ¿cómo que uno puede transmitir varias veces aquello que no tiene, no? Y ahí hay una gran interrogante, ¿no? Por eso los alemanes siguen otro principio, siguen el principio del registro, de la publicidad, de la inscripción. Son más prácticos, evitan este problema lógico, ¿verdad? O sea, si ya diste, se transmitió, se transfirió, ¿cómo puedes darlo otra vez? Y cómo que sin importar la fecha en que se ha hecho la transmisión, el que notifica u obtiene aceptación primero es el que se considera como verdadero cesionario. Entonces, hay estas incongruencias lógicas en nuestro ordenamiento jurídico, fruto de que adoptamos un sistema un poco extraño, que todavía tiene antecedentes en cuestiones del derecho romano, que era un derecho distinto pues al que tenemos hoy en día. Estos son entonces los elementos que yo he querido desarrollar el día de hoy. Y les voy a dar tiempo, una media hora, para que ustedes puedan principalmente estudiar, leer y revisar este documento, ¿ya? Este auto supremo que se encuentra ya en la plataforma, pueden descargarlo de ahí en la parte del trabajo grupal. Está ahí en la plataforma. Y lo que necesito es que continúen aplicando el método del derecho. Mi idea en estas clases no es solamente que se lleven teoría, sino que se acerquen un poquito más a ser profesionales abogados. Entonces, para eso apliquen el método. Hechos, no se olviden, relato cronológico. No solamente detrás de cada caso hay una historia. No se olviden de las 3 Cs. Claro, completo y conciso. Y ya cuando estén en la práctica profesional, la prueba. Para relatar hechos tienen que tener prueba. Una parte del método del derecho. En segundo lugar, derecho. Identifiquen cuáles son las cuestiones relevantes. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué instituto jurídico está aquí? Hay una fuente de una obligación, hay una cesión de una obligación, hay un derecho real involucrado. ¿Qué aspectos son jurídicamente relevantes? No basta una transcripción de normas, no sean malos abogados, ¿ya? Fundamento jurídico y copian ahí su código civil.
artículos de la Constitución y otros artículos, pero copia y reflexiva, transcripción, eso no tiene valor. Ustedes tienen que analizar, tienen que pensar, diseccionar. Análisis es ver parte por parte, ¿verdad? Entonces, de este caso grande, ¿qué elementos tengo? En el caso que vamos a ver, el usufructo. Limitación de tiempo del usufructo. Cesión del usufructo. ¿Cómo se hace la cesión? El cesionario ingresa o tiene un derecho propio por sí mismo o ingresa a sustituir a otro. Todos esos elementos los van a analizar. Y no se olviden luego, para que su opinión suene más persuasiva, para que su posición sea sólida, utilicen ley primero, jurisprudencia y por último, doctrina. Ese es el método del derecho. Y finalmente su conclusión, su opinión, su decisión o el criterio, ¿no? Entonces, en estas diapositivas que preparen, hechos, derecho y su conclusión, su opinión, su criterio sobre la decisión. Con esto, queridos universitarios, terminamos la exposición del día de hoy, de esta primera parte. Una vez más, vamos a subir esta presentación el día de hoy a la plataforma para que ustedes ya puedan tenerla. Y ahora los voy a dividir en grupos y los voy a ir visitando durante la siguiente media hora, ¿ya? Para asegurarme, bueno, en realidad unos 15 minutos, supongo que ustedes van a leer, van a analizar el caso y luego ya tienen que conversar y discutir. La siguiente clase más van a tener para armar sus diapositivas, posiblemente en clases, y van a entregar su trabajo hasta el subsiguiente jueves, ¿ya? Ese es el plan general que tenemos. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta sobre este tema? Ninguna. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla. También vamos a dejar de grabar. Y los vamos a enviar a sus grupos, ¿verdad? ¿Cuántos grupos son? Son 22, ¿no? Ya. Entonces, ya saben, primeros 15 minutos, 10 minutos para que ustedes lean, para que entiendan el caso y después me interesa que conversen, ¿ya? Porque es necesario nomás que se conozcan, ¿no? Es importante. Muy bien, los envío a los grupos y si alguien tiene problemas me dice. Van a estar ahí, son las 10 de la mañana, unos 25 minutos, ¿ya? Y después ya volvemos a la sesión grupal, nos despedimos y eso es todo por el día de hoy. Ya.